Julián Infante parecía tener el mundo a sus pies como el indiscutible Keith Richards español, llenando estadios y desatando la locura absoluta con Tequila y Los Rodríguez. Pero detrás de sus inseparables gafas oscuras y su sonrisa de pirata se ocultaba un calvario silencioso que la industria musical conspiró para enterrar. ¿Cómo es posible que el genio que generó fortunas incalculables terminara asfixiado por contratos ruinosos en su juventud, mientras años después libraba una despiadada batalla de egos en los camerinos contra la arrolladora ambición de Andrés Calamaro? De ser un ídolo inalcanzable, envuelto en una frenética vida galante y arrastrado por crueles dependencias químicas que consumían su talento, pasó a convertirse en un hombre vulnerable y aislado en su piso de Madrid, perdiendo la visión de forma irreversible por un padecimiento implacable y tocando su guitarra a oscuras mientras intentaba desesperadamente proteger a sus dos hijos del voraz escarnio público. ¿Qué oscuro secreto de salud le obligaron a esconder sus managers para no estropear los ingresos de su última gran gira? ¿Cuál fue el verdadero precio que pagó en las sombras, sometiéndose a intervenciones a corazón abierto mientras el país entero bailaba sus éxitos, ignorando su inmenso desgaste físico? Quédate con nosotros hasta el último segundo de esta transmisión, porque hoy vamos a arrancar todas las máscaras, destapar las traiciones más dolorosas de la fama y revelarte la escalofriante verdad que te ocultaron sobre el fatídico descenso del corsario más legendario de nuestra historia. Para entender el vendaval que este hombre desataría años después, tenemos que viajar a un tiempo donde todo parecía transcurrir en blanco y negro. Era el año 1957. En un país que aún respiraba el polvo de décadas de aislamiento y austeridad, el destino quiso que la semilla de la rebeldía germinara en Fuente el Fresno, un rincón tradicional y tranquilo de la provincia de Ciudad Real. Imagina el contraste asfixiante, un entorno donde el futuro de cualquier joven estaba escrito desde la cuna: obedecer, trabajar duro en silencio, casarse pronto y no hacer ruido. Pero este niño llevaba una tormenta eléctrica en la sangre. Pronto, su familia se trasladó al asfalto de Madrid, una ciudad que en apariencia era estricta y vigilada, pero que en sus entrañas comenzaba a hervir con las ansias de libertad de una juventud que se sentía atrapada en una jaula invisible. Los padres de aquella época no entendían a sus hijos, y los hijos miraban a sus padres como extraños que hablaban un idioma obsoleto. En ese abismo generacional, un adolescente lidiaba con una timidez paralizante y una sensación de encierro que amenazaba con ahogarlo. Hasta que, un día cualquiera, el milagro cruzó la frontera de contrabando. Un vinilo rayado, traído por algún viajero audaz desde Londres o Nueva York, cayó en sus manos. Al poner la aguja sobre el plástico negro, los acordes ásperos y desafiantes del rock and roll inundaron su habitación. Fue una epifanía. Aquel sonido no era solo música, era una balsa de salvación, un pasaporte clandestino hacia un mundo donde él podía ser el dueño absoluto de su destino. Pero escuchar no era suficiente. El muchacho necesitaba transformarse, crear una armadura que lo protegiera de la mediocridad que veía a su alrededor. El hallazgo definitivo que selló su destino ocurrió cuando vio por primera vez una fotografía de la mítica banda británica que lideraba Mick Jagger, pero sus ojos no se posaron en el cantante. Su mirada quedó atrapada por la figura del guitarrista, ese hombre desgarbado, envuelto en humo, con anillos de calaveras y una actitud de profunda e indiferente rebeldía. En ese preciso instante, frente al espejo de su pequeña habitación madrileña, nació la obsesión. Decidió que él sería la encarnación viva de ese espíritu en España. Comenzó una metamorfosis física y psicológica fascinante. El pelo se alargó y se volvió intencionalmente desaliñado. Los pañuelos comenzaron a adornar su cuello y sus muñecas se llenaron de abalorios. Adoptó esa postura lánguida, esa mirada entrecerrada de chico malo e incomprendido que, pocos años después, volvería locas a miles de jovencitas y a damas de la más alta sociedad. Pero el disfraz exigía talento, y la disciplina que aplicó en la clandestinidad fue feroz. Pasaba noches enteras sin dormir, con la radio a bajo volumen para no despertar a su familia, repitiendo el mismo acorde una y otra vez, hasta que las yemas de sus dedos literalmente sangraban. Mientras sus vecinos soñaban con un empleo estable en una oficina gris, él derramaba sangre sobre las 6 cuerdas de madera,
forjando en la más estricta soledad al pirata que pronto tomaría la ciudad por asalto. A medida que los años 70 avanzaban, Madrid empezó a abrir tímidamente algunas grietas en su muro de severidad, revelando un ecosistema nocturno subterráneo y peligroso. Los sótanos húmedos y los locales mal ventilados se convirtieron en el refugio de soñadores, poetas malditos y jóvenes que buscaban experimentar todo lo que les había sido negado. En este ambiente cargado de humo denso y de las primeras, y a menudo trágicas, tentaciones de la noche, nuestro protagonista encontró su verdadera familia. Formó parte de una agrupación casi mítica en el circuito clandestino, conocida como la Banda del Blues a Cucharadas. Allí, entre amplificadores de segunda mano que fallaban constantemente y dueños de bares que apenas les pagaban con la consumición, cruzó su camino con Felipe Lipe. Esta no fue una simple coincidencia, fue el inicio de una hermandad forjada en la trinchera de la madrugada. Felipe reconocía en aquel joven guitarrista un talento crudo, animal y sin pulir, que no pasaba desapercibido para los músicos veteranos que rondaban por la capital. Sin embargo, este reconocimiento venía acompañado de un peaje oculto. La genialidad en aquellos sótanos iba de la mano de noches interminables, donde las juergas se empalmaban con los amaneceres y donde el coqueteo con ciertas dependencias químicas y hábitos destructivos empezaba a tejer una telaraña invisible alrededor de estos muchachos que creían ser inmortales. Se estaban acercando peligrosamente al fuego, fascinados por su calor, ignorando que las llamas no distinguen entre el genio y el mendigo. Y entonces, cuando el caldo de cultivo estaba a punto de ebullición, el destino volvió a barajar las cartas, introduciendo un elemento totalmente inesperado que encendería la mecha de la historia. Corría el año 1976. Al otro lado del Atlántico, una nación entera se sumergía en una oscuridad dictatorial aterradora, provocando el éxodo forzado de miles de ciudadanos. Huyendo de esa atmósfera irrespirable, dos jóvenes argentinos aterrizaron en el aeropuerto de Barajas. Eran Ariel y Alejo, portadores de una cultura distinta, de una verborrea afilada, de la picardía porteña y de una formación musical sorprendentemente madura para su edad. El choque fue monumental. Imaginen la escena. Por un lado, la fiereza callejera, el descaro y el blues sudoroso del joven español. Por el otro, la sofisticación melódica y la melancolía del exilio de los recién llegados. Al principio hubo recelos, miradas desafiantes y choques de egos del tamaño de una catedral en pequeños locales de ensayo que olían a humedad y cerveza rancia. Pero la magia ocurrió. Cuando enchufaron las guitarras, la barrera cultural se desintegró. La arrogancia castiza se abrazó a la cadencia rioplatense, creando una fusión secreta, un sonido eléctrico, pegadizo y absolutamente inédito que nadie, absolutamente nadie en la península ibérica estaba haciendo en ese momento. Habían descubierto oro, pero aún no sabían cómo sacarlo a la superficie. Faltaba bautizar a la bestia. En una de aquellas madrugadas delirantes, entre risas estridentes y botellas vacías, surgió el nombre definitivo. Un nombre que evocaba fiesta, desenfreno y un toque de peligro embriagador que quemaba la garganta. Había nacido el quinteto que pondría patas arriba a una generación entera. Los primeros compases de esta aventura se dieron en pequeños colegios mayores universitarios, recintos grises y académicos que, de repente, se veían invadidos por una energía incontrolable. Los estudiantes, acostumbrados a cantautores de protesta y ritmos folclóricos lentos, se quedaban atónitos. La banda saltaba, sudaba, provocaba y desprendía una insolencia magnética. El boca a boca fue fulminante. Pronto, las pequeñas salas se quedaron minúsculas. Fue entonces cuando los hombres de traje, los ejecutivos discográficos de despachos lujosos que siempre están al acecho de la próxima mina de oro, bajaron a los sótanos para ver qué era ese alboroto. Y lo que vieron los dejó paralizados. Unos chicos insolentes que tenían a la audiencia comiendo de su mano. El primer contrato discográfico no tardó en aparecer sobre la mesa. Para unos muchachos de barrio que apenas tenían para pagarse el billete del autobús, aquellas firmas parecían la llave de las puertas del paraíso. Les prometieron el cielo, la gloria y la riqueza.
Pero detrás de la letra pequeña de aquellos documentos blindados se escondían cláusulas emocionales devastadoras que acabarían pasándoles una factura catastrófica. Estaban a punto de subir al tren más rápido y deslumbrante de sus vidas, sin darse cuenta de que los frenos estaban completamente rotos. Pero eso, querido espectador, era solo el comienzo de su espectacular y a la vez temible viaje hacia la cima. Imagínate por un momento despertar un día y descubrir que no puedes caminar por la acera de tu propio barrio sin desencadenar un motín absoluto. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando estalló la fiebre incontrolable por esta banda. España entera, un país que hasta entonces solo movía las caderas con recato, se vio arrasada por un huracán de energía juvenil. Las chicas se agolpaban en las puertas de los hoteles, gritando hasta perder la voz, persiguiendo los coches de la banda por las avenidas de Madrid como si la vida les fuera en ello. Nuestros protagonistas pasaron, en un parpadeo, de pedir monedas para compartir un bocadillo a convertirse en los ídolos de póster indiscutibles de millones de adolescentes. De repente, con apenas 20 y pocos años, se encontraron manejando contratos con unas cifras de vértigo, cuentas bancarias repentinamente abultadas y un poder absoluto que nadie les había enseñado a gestionar. Eran los dueños de la ciudad, pero también eran unos chicos de barrio inmersos en una industria voraz. La inexperiencia les pasó una factura carísima, llevándolos a tomar pésimas decisiones financieras, firmando papeles que no entendían y entregando los mejores años de su juventud a managers que veían en ellos, no a seres humanos, sino a máquinas incansables de generar dinero a espuertas. Pero el brillo ensordecedor de los flashes siempre proyecta la más espesa de las sombras, y detrás de los focos, en la fría soledad de los camerinos, la realidad era aterradora. El desgaste de la carretera empezó a devorar a la banda desde dentro. Imagina la escena de un invierno crudo, giras interminables por carreteras secundarias mal asfaltadas, metidos en furgonetas heladas donde el sueño era un lujo inalcanzable. La presión de la discográfica era asfixiante, exigiendo éxito tras éxito, obligándolos a sonreír para las cámaras sin importar si estaban agotados hasta el hueso. Para soportar este ritmo demencial, para mantener los ojos abiertos y la creatividad forzada a flor de piel, buscaron refugio en rincones oscuros. Comenzaron a abrazar hábitos destructivos, que, al principio, parecían una simple herramienta para aguantar la presión. Un juego de niños rebeldes. Sin embargo, ese juego empezó a cobrar un peaje altísimo. Las primeras peleas internas estallaron en los ensayos. El ego, agigantado por los halagos constantes, chocaba de frente con el cansancio extremo. Las misteriosas ausencias de algunos miembros empezaron a ser la norma, y los silencios tensos en las pruebas de sonido anunciaban que el barco estaba comenzando a hacer aguas por todos lados. En el epicentro de este vendaval, Julián asumió su papel con una naturalidad que asustaba y fascinaba a partes iguales. Se convirtió de forma oficial en la viva imagen del corsario del escenario. Su carisma desbordante cuando se colgaba la guitarra contrastaba enormemente con su magnetismo silencioso, casi misterioso, ante los micrófonos de la prensa. Era el líder en la sombra, el ídolo absoluto que los chicos querían imitar y la fantasía inalcanzable de incontables mujeres. Su vida privada se transformó en un torbellino intenso, marcado por una ajetreada vida galante, momentos de alcoba que las revistas del corazón apenas intuían, pero que eran un secreto a voces en el circuito nocturno, y relaciones apasionadas que invariablemente terminaban con corazones rotos. Pero mantener esa fachada del rockero indomable exigía un pacto terrible. Lo que comenzó como la diversión descontrolada de un fin de semana se convirtió en una espiral sin retorno. Julián estableció un acuerdo silencioso con el lado más lúgubre de la fama, desarrollando una dependencia diaria a ciertas sustancias prohibidas que apagaban sus inseguridades, pero que, lentamente, comenzaban a carcomer su espíritu y su talento desde dentro. El reloj biológico de la banda comenzó a marcar una cuenta regresiva implacable hacia la destrucción. Llegamos al año 1982. Un año fatídico. Las grietas en el paraíso eran ya abismos insalvables. Las tensiones habían llegado a un punto de ebullición insoportable, donde ni siquiera podían sostenerse la mirada en la misma habitación. La última actuación de la banda es recordada hoy por los presentes como un funeral anticipado en un escenario. Hubo miradas vacías,
acordes desafinados, una desconexión total y un aura de tristeza densa que se podía cortar con un cuchillo. Fue la crónica de una ruptura anunciada que sumió al país en un shock absoluto. Los fans lloraban la separación en las calles, enviando miles de cartas a las emisoras de radio implorando un regreso que jamás sucedería. Y la industria, esa misma maquinaria que los había elevado a los altares y se había enriquecido con su talento, les dio la espalda de la noche a la mañana, con una frialdad espeluznante. El teléfono dejó de sonar, las alfombras rojas se enrollaron y las sonrisas complacientes desaparecieron. El silencio que sigue a una gran explosión es mucho más doloroso que el estruendo inicial. Así comenzó la travesía por el desierto, los temidos años 80, una década de plomo para Julián. De repente, el ídolo se encontró solo. Ya no había banda que lo arropara, ni focos cegadores, ni ejércitos de asistentes cumpliendo sus caprichos. Solo quedaban las cuatro paredes de su habitación y demasiados fantasmas rondando su cabeza. Intentó armar nuevos proyectos, buscó desesperadamente aferrarse a la música, pero los fracasos se sucedían uno tras otro. Lo vimos tocando en bares casi vacíos, en locales de mala muerte donde la gente a duras penas le prestaba atención, tragándose el orgullo mientras veía cómo otros artistas más jóvenes, con menos talento pero con mejor suerte, ocupaban el trono que alguna vez fue suyo. Ese agujero negro lo arrastró hacia lo más profundo. Sus batallas personales contra sus férreas dependencias químicas se volvieron casi invencibles. Era una lucha diaria, cuerpo a cuerpo, contra sus propios demonios en un Madrid que parecía haberse olvidado completamente del muchacho que años atrás le había enseñado a bailar. Y a veces, la fatalidad no te golpea a ti primero, sino que envía un aviso espeluznante a través de los que amas. La tragedia tocó a la puerta de su círculo más íntimo con el destino aciago de su entrañable compañero, el baterista Manolo Iglesias. La historia de Manolo fue una alerta temprana, un faro rojo en medio de la niebla que anunciaba el abismo hacia el que muchos se dirigían. En aquellos oscuros años 80, comenzó a propagarse por el país un padecimiento silencioso, una condición terrible y estigmatizada que empezó a diezmar sin piedad a la comunidad artística, llevándose por delante a pintores, actores y músicos brillantes. El terror se instaló en las calles de Madrid. El final de su amigo sacudió a Julián hasta lo más profundo de sus cimientos. Aterrado por esa plaga silenciosa, intentó cambiar de rumbo desesperadamente. Hubo ingresos voluntarios en clínicas alejadas del ruido, retiros temporales buscando la paz en el campo y cientos de promesas de redención hechas entre lágrimas a sus seres queridos. Promesas cargadas de buena intención que, dolorosamente, terminaban haciéndose pedazos en cuanto caía la noche, y las viejas sombras volvían a susurrarle al oído. Pero justo cuando todo parecía perdido, cuando el nombre de Julián Infante parecía destinado a ser solo un pie de página triste en la historia de la música, el teléfono sonó en la penumbra. Una llamada desde el otro lado del océano estaba a punto de obrar el milagro más grande de su vida. Corría el año 1990 y la neblina del olvido parecía haber sepultado definitivamente a los ídolos de la década anterior. Pero el destino, ese guionista caprichoso que adora los giros inesperados, tenía reservada una carta maestra. Todo comenzó con una chispa modesta, un pequeño proyecto para la televisión que obligó a Julián a desempolvar su vieja guitarra y mirarse al espejo con una seriedad que hacía años no sentía. Al sentir de nuevo el peso de la madera y el acero entre sus manos, algo se encendió en su interior, una urgencia antigua que se negaba a apagarse. Fue entonces cuando tomó una decisión impulsiva que alteraría el curso de la historia musical iberoamericana. Levantó el auricular y marcó un número al otro lado del Atlántico. La llamada cruzó el océano buscando a Ariel Roth, su viejo compañero de batallas, el hermano con el que había tocado el cielo y descendido a los infiernos. La propuesta era tan simple como descabellada. Volver a intentarlo una vez más, empezar de cero, sin managers codiciosos, sin falsas promesas, solo por el instinto puro de hacer rugir los amplificadores. Y Ariel, que también lidiaba con sus propios fantasmas en Buenos Aires, dijo que sí.
El punto de encuentro fue un local de ensayo polvoriento y mal iluminado en la calle Tablada número 25 de Madrid. Ese sótano, con olor a humedad y a tabaco rancio, se convertiría en el laboratorio secreto donde se iba a gestar el último gran milagro del rock. Sin embargo, a esa alquimia perfecta le faltaba un ingrediente, una pieza impredecible que Ariel trajo consigo desde Argentina. Un joven cantautor, de mirada oculta tras gafas oscuras y una verborrea inagotable, aterrizó en Madrid con un teclado bajo el brazo y una tormenta de ideas en la cabeza. Su nombre era Andrés Calamaro. La llegada de este extraño a la familia fue un auténtico choque de trenes creativos. Imagínate la tensión en aquel cuarto cerrado. Por un lado, el pirata madrileño, curtido en 1000 batallas, celoso de su sonido áspero. Por el otro, el genio porteño, brillante pero tremendamente inestable, capaz de componer himnos inmortales en una servilleta manchada de café. Al principio, se midieron como fieras en una jaula, desconfiando el uno del otro, evaluando cada acorde y cada silencio. Pero la fricción generó una electricidad brutal. Julián, con su instinto callejero, supo reconocer que aquel muchacho arrogante tenía un talento descomunal, y Andrés entendió que sin el ancla rítmica y el filo de la guitarra de Julián, sus canciones flotarían a la deriva. Bautizaron al experimento haciendo honor a la tradición hispana de los hombres de familia que se quedaban solos en la ciudad durante el verano, buscando problemas y apurando la noche hasta la última gota. Habían nacido los Rodríguez y venían dispuestos a asaltar la banca de una industria que los había dado por desahuciados. En este nuevo ecosistema, Julián experimentó una transformación asombrosa. Atrás quedaba el chico descontrolado que rompía guitarras. Ahora era el veterano, el superviviente que lucía sus cicatrices con orgullo. Se convirtió en el abuelo del local de ensayo de Tablada, el líder espiritual y el ancla emocional de un grupo de talentos volcánicos que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Impuso una disciplina férrea durante las tardes de composición, exigiendo horas y horas de repetición hasta que cada nota sonara perfecta, un contraste fascinante con las madrugadas caóticas que la banda seguía protagonizando en los callejones del barrio de Malasaña. Con ese empuje, grabaron su primer disco, una joya titulada Buena Suerte. El álbum cruzó el charco y se convirtió en un éxito arrollador en el continente americano, pero aquí es donde la ironía asestó su golpe más cruel. La compañía discográfica que los respaldaba quebró repentinamente, dejando los discos bloqueados en los almacenes. En su propio país, en las calles que los vieron nacer, nadie pudo escuchar su regreso triunfal. Fue un revés durísimo que a cualquier otro lo habría quebrado definitivamente, pero Julián ya sabía lo que era morder el polvo, y esta vez no iba a permitir que le robaran el botín. La revancha llegó con el estruendo de un cañonazo y llevaba por título Sin documentos. Esa canción no fue solo un éxito de ventas, fue un terremoto cultural, la mezcla perfecta y audaz de rock and roll crudo con la cadencia canalla de la rumba, un cóctel explosivo que nadie había sabido agitar con tanta maestría. Las radios enloquecieron y los devolvieron a la estratosfera de la que habían sido expulsados una década atrás. De repente, Julián, ya pasados los 30 años, volvía a sentir el rugido ensordecedor de las multitudes. Los pequeños locales oscuros dieron paso, una vez más, a los estadios abarrotados, a las luces cegadoras y al delirio colectivo. Era la venganza perfecta contra una industria ejecutiva que les había cerrado las puertas en las narices. Allí estaba él, demostrando a los trajeados de los despachos que los chicos malos, los desterrados, aún conservaban la mejor música y el pulso exacto de la calle. Cada vez que salía al escenario y lanzaba esa mirada desafiante, no solo tocaba la guitarra, estaba reclamando un trono que le pertenecía por derecho propio. Pero la historia nos enseña una y otra vez que la gloria absoluta es el terreno más fértil para las peores tentaciones. Con el regreso de las giras multitudinarias, los ceros en las cuentas bancarias y los halagos desmedidos, los viejos fantasmas olieron la sangre. El sueño definitivo de Julián se cumplió cuando fueron elegidos para compartir gira nada menos que con los mismísimos Rolling Stones, tocando en el mismo escenario que sus ídolos absolutos de la adolescencia. Sin embargo, detrás de esa fachada de triunfo apoteósico,
la maquinaria interna del pirata comenzaba a crujir de forma alarmante. Los demonios personales, que creía haber sepultado en los años 80, volvieron a rondar su puerta con más fuerza que nunca. Para soportar el ritmo vertiginoso, los viajes interminables y la presión de mantenerse siempre en la cima, Julián recayó en una rutina oculta de medicinas peligrosas y dependencias químicas. Era un secreto a voces en los pasillos de los hoteles. Su inmenso desgaste físico era evidente en la intimidad del camerino, pero minutos antes de salir al escenario, recurría a esas sustancias prohibidas para enmascarar el dolor, erguir la espalda y volver a ser la estrella invencible que el público exigía devorar con los ojos. Mientras el mundo aplaudía, en el núcleo de la banda se gestaba una guerra silenciosa y amarga. A medida que el éxito crecía, también lo hacía la arrolladora figura de Andrés Calamaro. El genio argentino, impulsado por una hiperactividad creativa casi patológica, empezó a acaparar no solo los focos de la prensa, sino también el control de las composiciones y el rumbo musical del grupo. Julián, que había sido el arquitecto del regreso y el líder espiritual, comenzó a experimentar una frustración profunda y lacerante. Sentía, con dolorosa claridad, que lo estaban relegando a un papel secundario en la banda que él mismo había ayudado a resucitar. Las paredes del estudio de grabación fueron testigos de tensiones invisibles pero cortantes como cuchillos. Había discusiones feroces y agotadoras por un simple acorde, por el volumen de una guitarra o por el orden de las canciones en un disco. Pasaban semanas enteras sin dirigirse la palabra, comunicándose apenas a través de sus instrumentos, conviviendo en furgonetas y aviones dentro de un ambiente cargado de una electricidad oscura y de resentimientos que se iban enquistando en el alma. En medio de este huracán público y profesional, Julián guardaba un único tesoro bajo 7 llaves: su vida privada. Lejos de la caricatura del rockero desalmado, había un hombre profundamente frágil e inseguro que luchaba por proteger a sus 2 hijos, Israel y Arantxa, del circo mediático que lo rodeaba. Ellos eran el motor secreto de su existencia, la única razón por la que intentaba, a duras penas, mantener un pie en la cordura. Sus relaciones cercanas estuvieron siempre marcadas por una inestabilidad crónica. Hubo mujeres maravillosas que intentaron desesperadamente salvarlo de sí mismo, ofrecerle un ancla de amor genuino, y otras compañías ocasionales que simplemente se dejaron arrastrar con él hacia el fondo del abismo en noches de excesos. El contraste era verdaderamente desgarrador. Mientras en el escenario era el bucanero invencible de mirada altiva, en la intimidad de su casa se derrumbaba, atormentado por las dudas, el cansancio y el miedo a un futuro que se presagiaba tormentoso. Y ese futuro, envuelto en un calvario silencioso, estaba a punto de llamar a su puerta con la peor de las noticias. Llegó el fatídico año 1996, y la cuerda que sostenía el milagro creativo y comercial de la banda finalmente se rompió en 1000 pedazos. La decisión fue irrevocable y cayó como un jarro de agua fría sobre una industria que se frotaba las manos contando billetes. Se despidieron con una gira multimillonaria, llenando estadios y cobrando cachés astronómicos, pero el ambiente en los camerinos era gélido, casi fúnebre. A diferencia de su primer gran fracaso de juventud, esta vez el adiós vino envuelto en lujos, pero el precio emocional fue exactamente el mismo. Con el corazón roto por las insalvables diferencias personales y el agotamiento mental de lidiar con egos desmedidos, Julián se enfrentó, por segunda vez en su agitada vida, al vértigo aterrorizante del vacío. De un día para otro, el teléfono dejó de sonar con la misma urgencia. La agenda de conciertos se borró de golpe y la libertad absoluta se presentó no como un regalo, sino como un inmenso precipicio al que no quería asomarse. Pero mientras el mundo exterior especulaba en las revistas sobre peleas por derechos de autor y rivalidades artísticas, puertas adentro de la vida de Julián se estaba gestando una tragedia íntima y sobrecogedora. Su cuerpo, duramente castigado por años de someterse al límite absoluto, empezó a emitir señales de alarma que ya no podían silenciarse con analgésicos ni con fuerza de voluntad. Las defensas bajaron la guardia de manera drástica. Los síntomas de que algo en su interior estaba fallando catastróficamente comenzaron a manifestarse con una crudeza implacable. Fue entonces cuando recibió la confirmación del gran temor que acechaba a los artistas de su época.
el diagnóstico de aquel padecimiento silencioso e incurable que ya le había arrebatado a sus amigos más cercanos en la década anterior. A sabiendas de la voracidad de la prensa sensacionalista, Julián tomó una decisión férrea e inquebrantable. Ocultaría su calvario. Decidió mantener su condición en el más estricto secreto, blindando la información para proteger a su familia y para evitar convertirse en el objeto de lástima de una sociedad que adoraba juzgar a los ídolos caídos. El deterioro físico avanzó con la crueldad de una tormenta de arena, lenta pero devastadora. Las complicaciones derivadas de su profunda inmunodepresión atacaron directamente al motor de su cuerpo, obligándolo a enfrentar durísimas batallas en los fríos quirófanos de la capital. Se sometió a intervenciones cardíacas de altísimo riesgo, resistiendo el bisturí con la tenacidad de un guerrero callejero que se niega a rendirse antes de que suene la campana final. En esos pasillos de hospital, despojados de cualquier rastro de glamour, se vio la verdadera medida del hombre. Sus amigos más cercanos, aquellos pocos músicos y confidentes que conocían la aterradora verdad, cerraron filas en torno a él, creando un escudo humano para despistar a los fotógrafos que merodeaban buscando la exclusiva de su declive. Si la fragilidad física era una cruz pesadísima para alguien tan orgulloso, el destino aún le tenía reservada una ironía de una crueldad indescriptible. El padecimiento no se conformó con arrebatarle la energía, sino que atacó uno de sus sentidos más vitales a través de una severa infección ocular. Julián, el hombre que conquistaba multitudes con una sola mirada desde el borde del escenario, empezó a perder la visión de manera inexorable. Imagina la escena desgarradora en su piso de Madrid, sumido en una creciente oscuridad, se negaba a soltar su instrumento. Se pasaba las horas sentadas en el sofá, rasgando su vieja guitarra eléctrica sin enchufar, guiándose única y exclusivamente por la memoria muscular, por el tacto de las cuerdas y por el sonido desnudo de la madera. Tocar a oscuras se convirtió en su último refugio, en su plegaria silenciosa contra la fatalidad que se cernía sobre él. En esa penumbra forzada, rodeado de recuerdos de giras apoteósicas y aplausos lejanos, llegó el momento de la verdad, el instante de saldar las cuentas pendientes antes de que se cerrara el telón. Hubo perdones silenciosos y conversaciones profundas, cargadas de lágrimas y sinceridad, con sus viejos compañeros de ruta. Se sanaron viejas heridas que el orgullo y la fama habían mantenido abiertas durante demasiado tiempo. Pero su mayor urgencia era su legado más valioso, sus hijos Israel y Arantxa. A ellos dedicó sus últimas fuerzas, intentando transmitirles las lecciones aprendidas a base de golpes, explicándoles quién era realmente el hombre detrás del personaje público, buscando asegurarse de que, cuando él ya no estuviera, lo recordaran no como una estrella inalcanzable, sino como un padre que los amó por encima de sus propios abismos. En esas charlas privadas, Julián alcanzó una paz asombrosa. Aceptó su destino sin un ápice de rencor, reconociendo ante los suyos que él mismo había elegido sus cartas, que había vivido 3 vidas en el tiempo de una y que no se arrepentía de haber buscado siempre el fuego, aunque éste terminara consumiéndolo. Las semanas finales en su hogar fueron un testimonio sobrecogedor de su inmensa y terca vitalidad. A pesar del innegable declive de sus fuerzas, su chispa permanecía absolutamente intacta. Quienes acudían a visitarlo con el corazón encogido, esperando encontrar a un hombre derrotado, salían de allí completamente asombrados. Julián los recibía con un humor negro y afilado, bromeando sin piedad sobre su propia condición física, sacándole una carcajada a la tragedia para evitar que sus amigos se derrumbaran frente a él. Era su manera de protegerlos, de ser el anfitrión perfecto hasta el último suspiro. Su círculo íntimo funcionó como una guardia pretoriana impecable, una barrera de lealtad absoluta que impidió que los paparazzi y los buitres de la prensa amarilla lograran captar una sola imagen de su vulnerabilidad extrema. Conservó su dignidad de pirata hasta el final. El calendario marcó el fatídico 4 de diciembre del año 2000. Ese día, bajo el cielo frío e implacable de Madrid, a los 43 años de edad, el corazón del pirata se detuvo para siempre y su luz se apagó, dejando a la escena musical española sumida en una oscuridad repentina. La onda expansiva de la noticia fue un auténtico masazo. Los telediarios interrumpieron sus emisiones normales
para anunciar la partida de uno de los arquitectos fundamentales del rock en nuestro idioma. El país entero sintió un escalofrío. Su despedida no tuvo nada de convencional. Fue un funeral atípico, marcado por el asfalto y las chupas de cuero, donde varias generaciones de músicos se congregaron ocultando sus lágrimas tras oscuras gafas de sol. Había guitarras, había silencio y había una sensación unánime de incredulidad, como si nadie pudiera aceptar que una fuerza de la naturaleza tan descomunal pudiera ser silenciada de forma tan prematura. Tras su partida, el testamento sonoro de Julián quedó flotando en el aire como una herencia incalculable. Nos dejó cientos de canciones marcadas con el sello inconfundible de sus riffs, esa manera única de golpear las cuerdas que ha intentado ser imitada hasta la saciedad por bandas posteriores, siempre en vano. Quedaron también las cintas de un disco inconcluso, maquetas y proyectos solitarios que la fatalidad no le permitió terminar de pulir en el estudio, pero su influencia caló hasta los huesos en las nuevas generaciones. Cada vez que un joven enciende un amplificador en un garaje buscando un sonido crudo, honesto y cargado de arrogancia, el espíritu indomable de aquel muchacho de Ciudad Real vuelve a cobrar vida, demostrando que su arte era mucho más grande que las sombras que lo atormentaron. Es inevitable, llegados a este punto, detenernos a pensar en el mito del rockero trágico. ¿Era inevitable su precipitado final? ¿O fue el precio exacto y cruel que tuvo que pagar por la intensidad vertiginosa de su éxito? La cultura popular tiende a santificar a los artistas que viven al límite de sus capacidades, construyendo leyendas sobre aquellos que se queman rápido para iluminar a los demás. Pero detrás de la fachada romántica del ídolo caído, la historia de Julián esconde lecciones profundamente duras sobre la soledad de la cima y sobre cómo la industria devora a los seres humanos para escupir leyendas. Nos recuerda, con una claridad dolorosa, que el talento descomunal rara vez viene acompañado de un manual de instrucciones para sobrevivir a la fama desmedida. Para sus compañeros de batalla, los que compartieron furgoneta, escenario y madrugadas de desenfreno, el vacío fue sencillamente irreemplazable. Durante años lidiaron con la amarga culpa del sobreviviente. En entrevistas posteriores, sus amigos dejaban entrever el dolor punzante de lo que podrían haber hecho diferente, de las señales que quizás pasaron por alto mientras el ruido de los aplausos los ensordecía. Los homenajes velados se convirtieron en una constante en sus conciertos, mirando al cielo antes de arrancar un acorde, sabiendo con absoluta certeza que jamás volverán a encontrar a otro igual, a un hermano que les cubriera la espalda rítmica con tanta ferocidad y lealtad. Pero el olvido jamás pudo reclamar a Julián Infante. En su tierra natal de Fuente el Fresno, su nombre quedó tallado en la eternidad cuando las instituciones inauguraron un inmenso recinto en su honor, asegurando que las futuras generaciones sepan que de allí salió un gigante. El amor incombustible de sus fans sigue ardiendo con la misma fuerza de antaño. Hoy en día, décadas después de su partida física, es imposible entrar a un bar de la capital española pasada la medianoche sin que, en algún momento, suenen sus acordes inmortales, desatando la euforia y brindando por el chico ausente. Es el triunfo definitivo de la música sobre la fatalidad, la prueba palpable de que la obra de un artista verdadero es indestructible. Hemos llegado al final de esta travesía monumental, un viaje exhaustivo por las luces más cegadoras y las sombras más devoradoras que rodearon la vida de un chico de barrio que soñó con ser pirata y terminó conquistando los mares más embravecidos de la música. Un hombre de contradicciones fascinantes, tierno y salvaje, frágil e invencible. Y ahora, mirándote directamente a los ojos, te pregunto, ¿crees que, si pudiera retroceder el tiempo, Julián estaría dispuesto a repetir cada lágrima, cada error y cada exceso, con tal de volver a sentir el rugido ensordecedor del público una sola vez más? Te dejo con esa duda resonando en la cabeza. Esta ha sido la historia prohibida y real que nadie se atrevió a contarte con todos sus detalles. Hasta el próximo misterio, mantén los ojos bien abiertos, porque detrás de cada gran leyenda siempre hay un gran secreto oculto en la oscuridad.